Televisa presenta. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Penguin Random House y Editorial Debate. Presentan el nuevo libro de Andrés Oppenheimer, Crear o Morir. La esperanza de América Latina y las 5 claves de la innovación. El gran éxito que cierra la trilogía iniciada con cuentos chinos y basta de historias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina y Estados Unidos. Hoy les voy a presentar algunos de los grandes innovadores latinoamericanos, los innovadores más creativos, más exitosos del momento. Son innovadores de todos los ámbitos, desde la tecnología hasta la cocina. Los conocí mientras estaba haciendo la investigación para mi nuevo libro llamado Crear o Morir, la esperanza de América Latina y las 5 claves de la innovación, donde entrevisté a grandes innovadores que van desde los genios de la computación hasta estrellas de fútbol. Y los que vamos a ver hoy son algunos de los innovadores que más me impresionaron de todos los que entrevisté en esta investigación para saber cuáles son los secretos para que todos podamos ser más innovadores, más creativos, desde los países hasta las personas. Bueno, primero vamos a ver la entrevista que le hicimos a Luis von Ahn, un joven guatemalteco que a los 22 años inventó un sistema de verificación de Internet que primero vendió a Yahoo, luego modificó y vendió a Google en varias decenas de millones de dólares. El invento de von Ahn se llama reCAPTCHA. Son esas cajitas, vieron en Internet, en la computadora, esas cajitas con letras distorsionadas que uno tiene que copiar para probar que uno es un ser humano y no un robot. Bueno, son usadas diariamente por 180 millones de personas en todo el mundo, todos los días. Ahora, este joven inventó un sistema gratuito para aprender idiomas en Internet que ya tiene 25 millones de usuarios. Más tarde en el programa vamos a hablar con Gastón Acurio, el dueño de Astrid y Gastón, el famoso restaurante, y es el chef peruano que revolucionó la cocina peruana y la convirtió en un fenómeno mundial. Gastón Acurio es otra historia fascinante. Estudió gastronomía en París, luego fue a Lima para abrir un restaurante francés y al poco tiempo fue al Amazonas para descubrir sabores típicos peruanos e incorporarlos en su restaurante. Y al rato tiró por la borda las cremas de leche, las papas francesas y todo eso y creó un movimiento de chefs de comida peruana. Hoy día tiene 43 restaurantes de comida peruana en 11 países. Está en Nueva York, en Londres, en Madrid, en Miami, en Buenos Aires, en todos lados. Facturan más de 100 millones de dólares anuales. Pero lo que es más importante, logró convertir la cocina peruana en un fenómeno económico y social nacional en Perú. Un fenómeno que se convirtió en uno de los motores de la economía peruana y uno de los mayores fuentes de orgullo nacional en el Perú de hoy. Y después vamos a hablar con Jordi Muñoz, el presidente, el jefe tecnológico de 3D Robotics, una de las compañías de drones comerciales más conocidas de Estados Unidos. Otra historia fascinante. Jordi Muñoz vino a Estados Unidos sin trabajo y sin papeles y sin haber terminado sus estudios de ingeniería que luego terminó. Empezó a escribir en blogs sobre drones, esos aviones o helicópteros no tripulados que se usan en la guerra, pero también se usan cada vez más con fines comerciales. Y un día escribió en el blog de Chris Anderson, el director de la revista Wired, la Biblia de los nerds tecnológicos en Estados Unidos, escribió que él podía hacer uno de esos aviones no tripulados mucho más barato que el que proponía Anderson, simplemente metiéndole una pieza del Nintendo que le había regalado su mamá para Navidad y que costaba, no me acuerdo, 20, 30 dólares. Bueno, le escribió en ese blog, la entrada le llamó la atención a Anderson. Bueno, el final de la historia es que Anderson al poco tiempo renunció al puestazo que tenía como director de la revista Wired, fundó su propia empresa de drones comerciales y nombró a Jordi Muñoz, a este joven mexicano, como presidente de la compañía. Empecemos con la entrevista que le hicimos a Luis von Ahn, el joven matemático guatemalteco, este genio que le vendió el sistema de autentificación a Google por varios millones o varias decenas de millones de dólares.
Veamos. Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Tú inventaste este sistema de verificación, de autentificación con letras distorsionados llamado CAPTCHA cuando tenías apenas 22 años. Cuéntanos un poco cómo se te ocurrió, cuándo y cómo se te ocurrió esta idea. Bueno, cuando yo crecí en Guatemala, tenía alrededor de 17 años cuando vine a Estados Unidos a estudiar en college, en Duke. Estudié matemática y ciencias de la computación. Después me gradué y fui directamente a un programa de doctorado de ciencias de la computación. Y en mi primer año estaba en una charla donde el jefe científico de Yahoo, que en ese entonces era la página más grande de todo el Internet, dijo que presentó una serie de problemas que tenían que no sabían cómo resolver. Y uno de ellos era este problema que tenían, que habían millones de personas, habían personas que escribían escribían programas para obtener millones de cuentas. Y la razón por la que lo hacían era para mandar spam o correo basura. La idea es que si alguien quiere mandar correo basura para millones de personas, lo que tienen que hacer es escribir un programa que manda millones de correos electrónicos, pero cada cuenta de Yahoo solo dejaba mandar alrededor de 500 correos electrónicos a cada cuenta. Entonces lo que hacían era escribir un programa para obtener millones de cuentas de correo electrónico. Entonces lo que hicimos fue inventar esta prueba, que son esas letras distorsionadas que ahora se miran por todo Internet, que la idea es que los humanos pueden leer esas letras distorsionadas, a pesar de que a veces son un poco difíciles, pero los humanos las pueden leer, mientras que los programas de computadora no lo pueden hacer. Entonces esa es la razón por la que esas letras están ahí, porque a la hora de comprar boletos para un concierto, o a la hora de obtener una cuenta de Facebook, o a la hora de poner un comentario en muchos blogs, hay que escribir esas letras distorsionadas. Es para autenticarse que uno realmente es un humano. Hoy día, como tú me contabas, este sistema de verificación es usado por 180 millones de personas diarias. Tú le vendiste este invento a Yahoo. No, ese invento fue, bueno, al principio ni siquiera sabíamos qué tanto impacto iba a tener. Entonces ese invento fue dado totalmente de gratis. Y bueno, así fue como pasó. Y después, años después, hiciste una versión mejorada de este invento. ¿Cómo fue eso? Sí, años después, fue como en el año 2005 tal vez, ya tenía el original. Estas letras originales fueron en el año 2000, como en el año 2005, 5 años después. Me puse a averiguar cuántas veces al día alguien escribía uno de estos CAPTCHAs, ingresaba esas letras distorsionadas, y en ese entonces eran alrededor de 200 millones de veces al día que esas letras eran ingresadas alrededor del mundo. Al principio estaba muy orgulloso de mí mismo, dije, ese es el impacto que ha tenido mi trabajo, pero después empecé a sentirme mal, porque cada vez que alguien escribe esas letras, no solo usualmente les cae mal, sino además pierden alrededor de 10 segundos de su tiempo. Y si multiplicamos 10 segundos por 200 millones, resulta ser que la humanidad entera está perdiendo alrededor de 500,000 horas diarias ingresando estos CAPTCHAs. Entonces me empecé a sentir mal, porque eso era por mi culpa. Entonces lo que hice fue, me puse a pensar, ¿será que existe alguna manera de utilizar este tiempo para algo bueno? Esos 10 segundos, porque esos 10 segundos, cuando alguien está ingresando un CAPTCHA, su cerebro está haciendo algo increíble, su cerebro está haciendo algo que las computadoras aún no pueden hacer. Entonces, ¿será que podemos hacer que hagan algo también que sea beneficioso para la humanidad? Y resulta que sí, y eso es lo que hice con esta nueva versión, es algo que se llama reCAPTCHA, que la idea es que cuando las personas están escribiendo estos CAPTCHAs, no solo se están autenticando como humanos, sino además nos están ayudando a digitalizar libros. Y la manera en que esto funciona es que hay varios proyectos tratando de digitalizar libros. La idea es por ejemplo, Google tiene uno. La idea es tomar todos los libros que están en las bibliotecas alrededor del mundo físicos y ponerlos en Internet, para que estén digitales y que cualquier persona los pueda leer a través de Internet. Ahora, la manera en que esto funciona, este proceso, es que se empieza con un libro físico y después se escanea. Ahora, escanear el libro es como tomar una foto digital de cada página del libro. Te da una foto por cada página y esas fotos tienen las palabras del libro. El próximo paso es que la computadora tiene que descifrar todas esas palabras que están en cada una de esas fotos y
el problema es que para los libros un poco más antiguos, donde la tinta está un poco gastada, la computadora no puede descifrar muchas de las palabras. Alrededor del 30% de las palabras simplemente no las entiende. Entonces lo que estamos haciendo ahora es que estamos tomando estas palabras que la computadora no puede descifrar a la hora que se están digitalizando los libros y se las estamos enviando a alguien que está escribiendo un CAPTCHA a través de internet para que nos ayude a digitalizar. A ver si entiendo bien, Luis, a ver si lo entiendo. ¿Eso quiere decir que cada vez que uno se pelea con esa maldita caja que tú inventaste tratando de descifrar las letras distorsionadas, si tú las copias bien, tú usas esas palabras correctas para suplantar las que estaban distorsionadas en un libro que se está digitalizando? Exactamente. La idea es que esas palabras que se están ingresando son palabras que vienen directamente de un libro. Cuando se está ingresando un CAPTCHA, esas letras distorsionadas, es una palabra que vino de un libro, que se está digitalizando, que la computadora no pudo descifrar, y lo que el humano ingresa se está usando exactamente para poder digitalizar el libro correctamente. Entonces, esa segunda innovación que hiciste, reCAPTCHA, ese invento tú sí lo vendiste a Google. ¿En cuánto? Sí, esta se convirtió en una compañía que lo que hacía era ayudar a digitalizar libros y la manera que lo hacía era que todas las personas que ingresan CAPTCHAs alrededor del mundo, que son cientos de millones, nos estaban ayudando a digitalizar libros. Por cosas de contrato no puedo decir por cuánto se vendió, pero fueron decenas de millones de dólares para la compañía hacia Google. ¡Wow! Decenas de millones de dólares. Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos seguimos con la entrevista con Luis Fonan, este joven matemático guatemalteco que le vendió este invento a Google en decenas de millones de dólares, un invento que es usado por 180 millones de personas todos los días en todo el mundo. Ya volvemos. Gabriela Barkentin y Mario Campos examinan el comportamiento de los medios y sus efectos. Acompáñalos y conoce lo que sucede en la agenda pública y recorre junto a José Carreño y sus invitados las grandes historias y anécdotas jamás contadas en el mundo de los libros y las editoriales. Foro TV. El día más importante de mi vida lo construimos de la mano. Mi sonrisa era la fuerza de mi mamá. Aunque los retos llegaron pronto, nunca me dejaron solo. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero valió la pena. Gracias por acompañarme hasta el día más importante de mi vida. Teletón, pasión por la vida. TV y Novelas te regala 2 casas de telenovela en Acapulco, un coche del año, 10 motocicletas y 50 viajes dobles a la playa. Ganar es muy fácil. Compra tu revista TV y Novelas, registra tu cupón por teléfono o internet, guarda tu revista y gana. TV y Novelas, regalan casa y coche de telenovela. Los Patriotas de Tom Brady han tenido un inicio titubeante y buscan recuperarse, pero enfrente estarán unos peligrosos Bills. Los equipos aprietan, la competencia se dispara. Nueva Inglaterra frente a Búfalo, domingo 12 del día por Foro TV. La adrenalina NFL está en Televisa Deportes. El Senado aprobó la Ley de Telecomunicaciones, que contempla que desaparezca el cobro de larga distancia en las llamadas telefónicas y mejora la calidad del servicio. Hará que el Internet sea más rápido, barato y será gratuito en espacios públicos, escuelas y hospitales. En televisión, optimizará la calidad, aumentará el número de canales gratuitos y dará acceso a gente con discapacidad. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. Nos comprometimos a que más turistas disfrutaran nuestro país y estamos cumpliendo. Este año recibimos 24 millones de visitantes extranjeros. Cumplido. Alcanzamos una cifra histórica en ingreso de divisas. Cumplido. Se lanzó una estrategia integral de promoción de todos los estados y de la capital del país. Cumplido. Ahora 5.8% de la población ocupada del país labora en el sector turístico. Cumplido. Nos comprometimos a mover a México y estamos cumpliendo. Mover a México. Gobierno de la República. Al mal tiempo, no nos suelta la naturaleza. Es mejor darle buena cara.
como una prima mía, que era bien salitre, que no salía de una cuando ya le estaba entrando otra. Bueno. Por eso Broso te informa a su estilo en El Mañanero, lunes a viernes 6:30 de la mañana, Foro TV. Dale play al terror, dale play a la comedia, dale play al romance. Veo Play es películas, series, estrenos y contenidos exclusivos que puedes ver en el momento que quieras y en el dispositivo que desees. Solo tienes que escoger lo que quieres ver y darle play. Activa tu primer mes gratis en veo.tv. Veo, tienes todo que ver. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre algunos de los grandes innovadores latinoamericanos del momento, los que más me impresionaron de todos los que entrevisté para mi nuevo libro, Crear o Morir. Seguimos con la entrevista con Luis von Ahn, el joven matemático guatemalteco que le vendió su sistema de autentificación a Google en varias decenas de millones de dólares y que ahora inventó un sistema de enseñanza de idiomas gratuito por internet que ya tiene más de 25 millones de usuarios. Sigamos con la entrevista. Luis, ahora tú tienes un nuevo emprendimiento, esta empresa de enseñanza gratuita de idiomas Duolingo. ¿De qué se trata? Sí, eso la empecé después de haber vendido esta compañía a Google de digitalización de libros. Estaba en una posición muy afortunada en mi vida. No tenía que volver a trabajar, ni mis hijos tampoco. Entonces quería hacer un nuevo proyecto, pero más que todo para ayudar. En lo que quería concentrarme era en la educación. Es algo que siempre he tenido mucha pasión. Soy profesor universitario también, entonces tengo mucha pasión con la educación. Entonces quería hacer algo para dar educación. Ahora, la educación es muy general, entonces quería enfocarme a un tipo de educación que es muy común en todo el mundo, tal vez un poco menos en Estados Unidos, pero sí en todo el mundo, que es la educación de idiomas, aprendizaje de idiomas. Resulta ser que hay 1.200 millones de personas en el mundo aprendiendo idiomas. Ahora, la mayoría de ellos, alrededor de 800 millones de ellos, primero están aprendiendo inglés y segundo, la razón por la que están aprendiendo inglés es usualmente para obtener un mejor trabajo o para obtener un trabajo. Y son personas usualmente de bajo nivel socioeconómico. O sea que la mayoría de personas aprendiendo otro idioma son personas que están aprendiendo inglés para obtener un trabajo y son gente pobre usualmente. Al mismo tiempo, las maneras que hay para aprender otros idiomas usualmente cuestan mucho dinero. Por ejemplo, acá en Estados Unidos se vende un software que se llama Rosetta Stone, que cuesta entre $500 a $1,000. En Latinoamérica está otro software que se llama Open English, que cuesta alrededor de $1,000. Entonces es irónico que las maneras que hay para aprender otros idiomas son muy caras, pero la mayoría de personas que están aprendiendo otros idiomas lo están haciendo para poder obtener un trabajo. Entonces lo que quería hacer era hacer una manera de aprender idiomas que fuera totalmente gratuita. Pero Luis, la pregunta obvia, si ustedes ofrecen estos cursos de inglés y de otros idiomas gratis, ¿cómo monetizan? ¿Cómo pagan los gastos de la empresa? Sí, esa fue la innovación de esto. Queríamos hacer algo sin cobrarle a los usuarios nunca, pero al mismo tiempo queremos financiar esto. Entonces se nos ocurrió una manera de financiarlo que es parecida a esta manera de digitalizar libros, pero un poco diferente. Que la idea es que cuando las personas están aprendiendo, el sistema se llama Duolingo, lo pueden accesar en duolingo.com, también son aplicaciones móviles de Duolingo, pero la idea es que cuando las personas están aprendiendo, por ejemplo, cuando les enseñamos un concepto, por ejemplo, el concepto puede ser el concepto de comida, que les enseñamos todas las palabras de comida, como decir arroz y frijol y lo que sea, les enseñamos las palabras de comida. Después de enseñarles ese concepto, le decimos a los usuarios, ya aprendieron ese concepto, si quieren practicar lo que acaban de aprender con algo del mundo real, aquí está un documento que está relacionado a comida, que está relacionado a lo que acaban de aprender, en el idioma que están aprendiendo. Por favor, tradúzcanlo a su idioma. Es como un ejercicio. Traduzcan este documento y ahí a nosotros nos pagan porque nuestros estudiantes nos ayuden a traducir el documento. Y por ejemplo, CNN es uno de nuestros clientes. Todas las noticias de CNN que se escriben en inglés, ellos nos las mandan a nosotros en inglés y nosotros se las damos a nuestros alumnos para que las traduzcan al español mientras practican aprendiendo inglés. O sea, después de haber aprendido algo que esté relacionado con esa noticia, nuestros alumnos la traducen y después de traducirla se la regresamos a CNN y ellos nos pagan
por esa traducción. Así es como financiamos todo el proyecto. Pero Luis, me cuesta creer que CNN acepte una traducción hecha por un estudiante que quizás no entiende bien lo que traduce o que lo traduce mal. Deben tener algún control, algún sistema de control de calidad. Sí, tenemos un sistema de control de calidad y el sistema son los alumnos en sí, porque cada documento no es traducido solamente por un alumno, es traducido por varios. Y la idea es que cuando alguien lo está traduciendo, pueden ver lo que otras personas han ingresado y pueden decir si lo que tradujeron estuvo bien o no. Y como lo hacen varias personas y votan cuáles son las mejores traducciones, al final la calidad es muy buena, es suficientemente buena como para CNN, que es de la más alta calidad. O sea que las noticias en inglés de CNN las traducen los estudiantes de ustedes. Sí, eso es lo que está pasando y las están traduciendo al mismo tiempo que están aprendiendo inglés. Esa es la idea. Entonces en cierto sentido, CNN está financiando la educación gratis de estos estudiantes. ¿Cuántos estudiantes tienen ya en Duolingo? Tenemos alrededor de 25 millones de personas aprendiendo todos los idiomas que ofrecemos en Duolingo. Es la manera más popular de aprender idiomas en el mundo. Es más, tenemos más personas aprendiendo idiomas en Duolingo que el número de personas aprendiendo idiomas en todo el sistema de educación pública de Estados Unidos. O sea, en todas las escuelas secundarias, primarias de Estados Unidos, hay menos alumnos en total que lo que tenemos en Duolingo. ¿Qué idiomas enseñan, Luis? Enseñamos inglés, español, alemán, francés, portugués, italiano. Pronto vamos a empezar a enseñar chino, japonés, húngaro, sueco, varios, dentro de poco, antes de finales de año vamos a tener 50 idiomas. ¿Pero son todos videos o tienen profesores en línea que interactúan con los estudiantes? No hay profesores, es todo hecho y no son videos tampoco, es manera interactiva de aprender. La idea es que son pequeños ejercicios ilustrativos. Por ejemplo, al principio cuando se empieza, lo primero que enseñamos usualmente es la palabra de hombre y mujer. Lo que hacemos es que enseñamos una foto de un hombre y a la par decimos así es como se dice hombre en ese idioma. Después enseñamos una foto de una mujer y así es como se dice mujer en ese idioma. Y después les empezamos a enseñar oraciones un poquito más complicadas. Por ejemplo, en vez de solo el hombre, podemos decir el hombre camina o la mujer come un poco de arroz o lo que sea, oraciones un poco más complicadas, pero siempre se las estamos enseñando con ejercicios ilustrativos que ellos lo tienen que hacer. Y la otra cosa es que a la hora que lo están aprendiendo parece un juego, especialmente en las aplicaciones móviles, parece un juego. Entonces, cuando las personas están aprendiendo, cada ejercicio que hacen, si lo hacen incorrecto, pierden una vida. Y las lecciones tienen tres vidas en total, y si pierden las 3 vidas tienen que empezar la lección otra vez. Entonces parece mucho como un juego y es por eso que, por ejemplo, Apple escogió a Duolingo como la aplicación del año, de este año que acaba de terminar, del iPhone, la mejor aplicación de todo el año la escogió Apple, porque parece un juego y las personas se divierten mucho aprendiendo. Luis, para cerrar, ¿qué crees que tendrían que hacer los países como el tuyo, como Guatemala o como cualquier otro país en América Latina para fomentar más innovadores como tú? Bueno, creo que se está viendo ya más en Latinoamérica. Hace 10 años eso casi no se veía, el emprendimiento tecnológico casi no se veía en Latinoamérica, mientras que hoy en día ya se ve más. Por ejemplo, estuve en esta conferencia en México, en Campus Party, que habían 10,000 emprendedores de tecnología, lo cual es increíble comparado con hace 10 años, de que ya está mejorando. Pero yo creo que, yo no sé exactamente qué tienen que hacer los gobiernos en sí, pero lo que ayuda es un cambio de cultura donde el emprendimiento sea celebrado, que los emprendedores sean las personas o unas de las personas más respetadas. Creo que eso ayuda. Y también la otra cosa que creo que ayuda es que los inversionistas cambien un poco su mentalidad. La inversión de emprendimiento acá en Estados Unidos se hace con Venture Capital, que es capital de riesgo, donde la idea es que los inversionistas invierten y saben que hay un 90% de probabilidad de que no van a obtener su dinero de regreso, porque están invirtiendo en ideas muy riesgosas. Pero ese otro 10% o 5% que son exitosas son el próximo Google o el próximo Facebook y pagan por todos los fallos de los otros 90%. Ese tipo de mentalidad de inversión de riesgo es el que tiene que existir para una cultura de innovación así.
Y creo que eso hace falta un poquito en Latinoamérica. Cuando he visto el tipo de inversiones que hacen en Latinoamérica, es más que todo, parece más como que fuera un banco, donde la idea es que invierten en algo que va a tener el 100% de probabilidad de ser exitoso, pero las mejores ideas o lo más innovador usualmente no tiene 100% de probabilidad de ser exitoso, tiene un 5% de probabilidad de ser exitoso. Entonces ese creo que es un cambio de mentalidad que tiene que haber en Latinoamérica. Fascinante. Vamos a un corte y cuando volvamos vamos a ver la entrevista que le hicimos a otro gran innovador latinoamericano, el chef peruano Gastón Acurio. Ya volvemos. Esta edición Cosmopolitan, Laura Pausini, la coach de la voz, nos muestra su lado romántico y soñador. No te pierdas nuestra super guía de salones de belleza. Luchamos contra el cáncer de pecho y te decimos cómo cuidar y resaltar tus boobs. A la venta cada 15 días. Síguenos en redes sociales. Revista Cosmopolitan, más fashion y audaz que nunca. Dale play al terror, dale play a la comedia, dale play al romance. Veo Play es películas, series, estrenos y contenidos exclusivos que puedes ver en el momento que quieras y en el dispositivo que desees. Solo tienes que escoger lo que quieres ver y darle play. Activa tu primer mes gratis en veo.tv. Veo, tienes todo que ver. El mundo siempre está pensando en el futuro, un paso adelante. Y 4 estudiantes de ingeniería mecánica de la Universidad de Adelaide en Australia diseñaron un sistema que purifica el agua con bolsas de papas fritas. Y nosotros estamos al pendiente de cada innovación tecnológica. Fractal, lunes a viernes, 4 de la tarde. Foro TV. Gabriela Barkentin y Mario Campos examinan el comportamiento de los medios y sus efectos. Acompáñalos y conoce lo que sucede en la agenda pública y recorre junto a José Carreño y sus invitados las grandes historias y anécdotas jamás contadas en el mundo de los libros y las editoriales. Foro TV. La ciudad más grande del país genera noticias a cada segundo. Locatarios del mercado de la Merced intentaron cerrar circulación sobre Circunvalación y Fray Servando. Es importante conocer los temas que giran en torno a ella. La nueva modalidad para el robo de autos. Noticias NDF, lunes a viernes 1:30 de la tarde. Foro TV. La intensidad del juego. La adrenalina de la competencia. Y la gloria de alcanzar la meta. Revive paso a paso los mejores momentos del mundo deportivo en Versus, lunes a viernes 4:30 de la tarde. Foro TV. Paola Rojas conduce el programa que nos muestra la información tal como es, con las noticias que generan impacto. Bueno, y en el municipio de Comondú, el huracán dañó severamente la infraestructura carretera, como ya se lo he mencionado. A las 3, lunes a viernes 3 de la tarde. Foro TV. Mentes geniales en un evento absurdamente genial. Spike Lee, Darren Aronofsky, Costa Gramantes. Música, gaming, conferencias, cine, labs. Compra tus boletos en arca-lab.com. TaxCDMX. Ni tú ni la ciudad serán los mismos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre algunos de los grandes innovadores latinoamericanos que entrevisté para mi nuevo libro, Crear o Morir, sobre cómo desarrollar, cómo incentivar la innovación y la creatividad a nivel nacional y a nivel personal. Vamos a ver la entrevista que le hicimos a Gastón Acurio, el chef peruano, el dueño de Astrid y Gastón y varios decenas de otros restaurantes, el hombre que convirtió a la cocina peruana en un fenómeno gastronómico mundial. Veamos la entrevista. Gastón Acurio, tú ya tienes 43 restaurantes en 11 países, en Nueva York, en San Francisco, en Miami, en Madrid, en todos lados, que facturan más de 100 millones de dólares. Pero más importante que eso, tú has convertido a la cocina peruana en un fenómeno económico y social mundial. Cuéntame un poco tu historia. ¿Cómo empezó todo esto? Yo nací para ser cocinero. Desde chiquito quería ser cocinero en un entorno en donde nadie entendía por qué un niño, cuyo padre era un político muy importante y respetado en aquel entonces, quería ser cocinero. El rol del cocinero hoy día no es el mismo de aquellos tiempos. ¿Cómo era? O sea, tú venías de una clase media alta. Sí,
Sí, crecí en un barrio muy bonito, en una familia llena de amor, estudié en el colegio más emblemático y llegado el momento, obviamente cuando dije que quería ser cocinero esto era inaceptable, ¿no? Y me convencieron de que mi destino era ser abogado y me enviaron a España. Grave error porque ahí estaba solo y pude descubrir el movimiento de la cocina española que emergía con figuras como Juan María Arsac y luego Ferran Adrià, que fueron mi inspiración. Me atreví a ser cocinero sin que mi familia supiese y cuando ellos se enteraron pude finalmente irme a Francia, que era la meca en ese momento, y fue ahí donde aprendí, digamos, la cultura de la excelencia, etcétera, los valores fundamentales de la cocina. Luego mi padre me puso como única condición regresar al Perú para devolver, digamos, la fortuna que había tenido en la vida, en mi propio país, y ahí empecé con el sueño del pequeño restaurante que tiene todo cocinero que ha nacido para ser cocinero, ¿no? Pero era un restaurante francés. Sin duda, porque el mundo, gastronómicamente hablando, era francés. La hegemonía francesa de la cultura gastronómica había sido construida a lo largo de 200 años. Y entonces si tú ibas al mejor restaurante de Londres, de Nueva York o de San Francisco, eran franceses. Y entonces el destino de cualquier cocinero de cualquier lugar del mundo, si quería ser reconocido, tenía que ser francés. Algo que hoy día parece un absurdo, pero digamos en ese momento eran las reglas, ¿no? ¿Y cómo surgió ese momento de genialidad que te cambió la vida y le cambió la vida a la gastronomía peruana y quizás hasta del mundo? Yo soy parte de un movimiento que hemos ido construyendo a lo largo del tiempo en donde los cocineros peruanos y los agricultores y los artesanos y los pescadores y finalmente los consumidores nos hemos unido en torno a un sentimiento. El primer objetivo era recuperar el orgullo por nuestra cultura, por quienes somos. Yo pertenezco a una generación confundida. Yo nací y viví mi infancia en una dictadura militar de izquierda cuyo mensaje era ser empresario es algo muy malo. Luego mi adolescencia la viví rodeado de bombas de Sendero Luminoso. Y cuando tuve mi primer grito de independencia personal, llegó una hiperinflación de 25.000% que nos hizo huir a todos resignados a creer que el Perú no tenía futuro y que los peruanos teníamos que tratar de ser otros. Entonces, de pronto el mundo cambia. El mundo pasa de la estandarización a la diversidad, la gente ya no quiere consumir lo mismo todo el tiempo, sino quiere probar cosas diferentes, descubre que el mundo es diverso y vuelve a aparecer el Perú, porque hay que decirlo, el Perú creó durante miles de años, digamos, hay una historia muy grande, ¿no? Y entonces los cocineros nos rebelamos ante lo que estábamos viviendo, que era nada. Estábamos haciendo cocina francesa en Lima, Perú, por peruanos. O sea, hoy día en la lista de los 20 mejores restaurantes del mundo hay dos peruanos. Pero ¿cómo pasaste de tener de un restaurante francés a uno de comida auténtica peruana? O sea, tú fuiste al Amazonas, empezaste a investigar. Sí. ¿Cómo fue eso? Primero nos reunimos los cocineros para tratar de cuestionar lo que estábamos haciendo, los de mi generación. Y tratamos de revisar por qué estábamos haciendo esto, cuál era el sentido de ser cocinero en el Perú. Ayudó mucho las contradicciones, porque estábamos cocinando en burbujas y salíamos de ellas y había falta de oportunidades, productos que se caían, que no se venden. La quinoa, por ejemplo, se pudría y hoy día es un producto internacional de lujo muy famoso. Salimos por el Perú a tratar de entender nuestra propia realidad, reencontrarnos con nuestra memoria y a partir de ahí construir los principios y valores que nos permitan caminar juntos como una marca llamada Cocina Peruana para ir a contarle al mundo nuestros tesoros que habían estado ocultos además por siglos, porque la realidad es que ninguno de los cocineros de mi generación ha inventado el ceviche, ni la papa a la huancaína, ni el arroz con pollo. Estas son recetas heredadas que sin embargo se guardaban para el ámbito familiar porque creíamos que no eran lo suficientemente atractivas para seducir a alguien en el mundo, ¿no? ¿Y cómo hiciste la transición, Gastón? ¿Qué hiciste? ¿Le cambiaste el cartel al restaurante? ¿Comida francesa? Fue un proceso lento, apareció primero un ceviche, luego apareció un tiradito, luego apareció un anticucho, conviviendo con el bœuf bourguignon y el coq au vin y la terrina de foie gras.
Pero claro, llegó un momento en donde finalmente, habiéndonos puesto de acuerdo los cocineros en cuál era el camino para los siguientes años, cuál era nuestro rol como cocineros, de poner en valor lo nuestro a través de nuestro trabajo, decidimos hacer un viaje por el Perú, regresamos y fue ahí donde ya desmontamos la crema, la mantequilla y empezamos a meter los ajíes y los limones y las hierbas y los frutos peruanos, que fue un proceso, digamos, de alguna manera traumático para nuestros clientes antiguos, acostumbrados a esta cocina clásica burguesa francesa, y de pronto encontrarse con quinoa, con cuy, con frutas del Amazonas que nunca habían visto, ¿no? Y empezar a tratar de explicar, ¿no? Y fue un boom. Y porque viene una nueva generación que estaba preparada para eso y lo abrazó. Y no lo abrazó solamente en mi restaurante, lo abrazó en el restaurante de mis amigos cocineros también. Y pasamos, digamos, de una ciudad que imitaba a otra a una ciudad que inspira a otras. Eso es muy importante, porque, por ejemplo, hoy día 7 de los mejores restaurantes de América Latina, de los 20 mejores restaurantes de América Latina, están en Lima, Perú. Y los 7 hacen historias del Perú, cocinas del Perú, con productos del Perú, cada uno a su manera, peruano-japonés, peruano-chino, cevichería, andino, amazónico, pero son historias del Perú y por eso están considerados como algo inspirador, ¿no? Con lo cual rompimos finalmente con esta idea nefasta y terrible de creer que somos ciudadanos de segunda categoría, ¿no? Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos seguimos con los grandes innovadores latinoamericanos. Ya volvemos. Muy interesante, la revista para saber más de todo. En esta edición, los grandes avances que lograron las culturas prehispánicas, vida y destrucción. Descubre la misteriosa ciencia del fuego. Además, una mirada antropológica que revive a nuestros antepasados. Esto y mucho más en la nueva edición de Muy Interesante, la revista para saber más de todo. Cómprala ya. Paola Rojas conduce el programa que nos muestra la información tal como es, con las noticias que generan impacto. Bueno, y en el municipio de Comondú, el huracán dañó severamente la infraestructura carretera, como ya se lo he mencionado. A las 3, lunes a viernes, 3 de la tarde. Foro TV. Algún día... Para que ese día llegue pronto, ahora puedes volverte millonario todos los días con Superloto Gana Más. Superloto Gana Más. Menos números, más fácil ganar. En Foro TV, despierta con las opiniones del payaso más crítico de la televisión en El Mañanero. Diviértete con una manera distinta de ver la noticia en Matutino Express y con Ana Paula Ordorica. Ubícate en el ángulo exacto de la información en Paralelo 23. Foro TV, aquí nos vemos. Sin Filtro, una mesa de análisis de opinión sobre temas políticos, nacionales e internacionales, en la opinión de jóvenes universitarios. Sin Filtro, domingo, 11 de la noche. Foro TV, aquí nos vemos. TV y Novelas te regala 2 casas de telenovela en Acapulco, un coche del año, 10 motocicletas y 50 viajes dobles a la playa. Ganar es muy fácil. Compra tu revista TV y Novelas, registra tu cupón por teléfono o internet, guarda tu revista y ¡gana! TV y Novelas, regala casa y coche de telenovela. Que no me digan lo que tengo que pensar. Sentirme escuchada y tomada en cuenta. Inspirarme en las personas que, como yo, quieren mejorar al mundo. Para mí, eso es lo importante. Lo encuentro en Foro TV. Foro TV, aquí nos vemos. Mentes geniales en un evento absurdamente genial. Spike Lee, Darren Aronofsky, Costa Grammatis. Música, gaming, conferencias, cine, labs. Compra tus boletos en arca-lab.com. TaxCDMX. Ni tú ni la ciudad serán los mismos. Gracias por seguir con nosotros en este programa con algunos de los protagonistas de mi nuevo libro Crear o Morir. Seguimos con la entrevista con Gastón Acurio, el hombre que revolucionó la cocina peruana. Veamos. Una de las cosas que más me llamó la atención cuando te entrevisté por primera vez y que me sigue llamando la atención, tú hablas en plural.
Tú fuiste el creador de este movimiento. Tú fuiste el primero. Y sin embargo, hablas de nosotros, los cocineros, de un movimiento, etcétera, etcétera. Cuéntame un poco el secreto del éxito de la cocina peruana en el mundo. El secreto del éxito de la cocina peruana es básicamente la unión, ¿no? Nosotros nos sentimos todos piezas claves de una marca que queremos que sea una marca internacional llamada Cocina Peruana, que tiene como objetivos muy superiores al éxito personal, comprendiendo que esos objetivos superiores harán el éxito personal. Es decir, en la medida en que nosotros trabajemos por promover la cocina peruana en el mundo, esta promoción logrará que todos crezcamos individualmente. A mí me llamó muchísimo la atención cuando te entrevisté la última vez que me decías, me hablabas de tus competidores. Estabas diciéndome que tus competidores, y me nombrabas con nombre y apellido algunos restaurantes de Lima que compiten con el tuyo, que me decías que son excelentes, y me lo decías con aparente sinceridad. Hoy día estamos ahora en Miami, por ejemplo, con Virgilio Martínez. Virgilio Martínez este año ha salido en la lista de los 20 mejores restaurantes del mundo en el puesto 15. Su presencia me hizo bajar a mí del puesto 14 al 18. Pero para mí eso no fue una derrota, fue una victoria. Porque es tener 2 restaurantes peruanos dentro de los 20 mejores restaurantes del mundo, en un mundo de la creatividad, que normalmente está reservado para Francia, España, Italia, Estados Unidos, Japón. Y de pronto hay 2 peruanos ahí. Y hoy día estamos aquí los 2, haciendo un evento muy bonito, compartiendo y etcétera, ¿no? Estamos haciendo esto, o sea, porque nosotros no competimos, nosotros compartimos. Porque sabemos que en la medida en que compartamos, vamos a ir creciendo la categoría, vamos a ir convirtiendo la cocina peruana en una tendencia de consumo. El hecho que haya la mar en Miami, en el Mandarin Oriental, es una vitrina para los 200 restaurantes peruanos que hay en Miami. Es tan simple como eso, es muy sencillo de entender. Es decir, en la medida en que hayan expositores de un producto de un gran nivel, van construyendo la imagen de ese producto en general, y todos los demás se van beneficiando y nos vamos beneficiando mutuamente, ¿no? Entonces... O sea, lo que tú me estás diciendo es que la innovación, en tu caso, fue no competir, sino compartir. Exactamente. Tal cual. Porque se agranda el pastel. Así es. Todos crecemos. Y si todos crecemos, yo también crezco. El mundo es muy grande. Venimos del Perú, hay mucho tiempo y muchas cosas que contar. Hagámoslo juntos, porque en la medida en que vayamos promocionándolo todos juntos, entonces iremos creciendo y podremos ir poniendo nuestras propias banderas personales en cada lugar, porque cada uno ha hecho el trabajo promocional en función de los principios y valores en los que creemos. Si no estamos unidos, uno puede hacer uno de una manera, el otro de otra manera. No estamos hablando del estilo, estamos hablando de respetar al cliente, respetar el producto, etcétera, tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Esta marca Perú que ustedes han creado para la gastronomía, ¿cuál es el objetivo? ¿A dónde piensan llegar, suponte, en el 2020? Toda la vida nos dijeron, por ejemplo, que el ketchup era la salsa que teníamos que poner en nuestras mesas, ¿no? Entonces yo siempre le digo a los chicos jóvenes, ¿no? Tenemos que intentar que la huancaína esté en las mesas de los niños daneses o que los productos del Perú sean globales. Que nuestra cultura gastronómica sea una de nuestras más importantes representantes de la creatividad peruana, del diseño peruano, de la conceptualización peruana. Que un restaurante peruano en una ciudad, en cualquier ciudad del mundo, sea una auténtica embajada promotora del Perú como destino turístico, de los productos del Perú, de las tendencias de consumo peruano, que pueden ser globales. Tratar de llevar a través de la cocina el Perú al corazón de la gente en cualquier lugar del mundo. Tú eres la cara visible del peruano más exitoso, según todas las encuestas de Perú. ¿Alguna vez, cada tanto te menciona como futuro presidente? Sí. ¿Te pasa por la cabeza eso? En lo absoluto. Nosotros hemos demostrado que se puede hacer mucha política y de la buena desde el territorio donde estamos, desde la cocina, en el sentido de participar activamente de todo aquello que está relacionado con nuestra actividad, tratando de construir oportunidades para toda la cadena en la cual participamos, desde el campo hasta el consumidor, en el terreno de la agricultura, el medio ambiente, la nutrición, la salud, la promoción internacional, etc. Pero eso no significa que debamos renunciar al derecho que tenemos de que con nuestro dinero y nuestros impuestos estemos esperando
que los políticos y la clase política en general tengan la misma actitud por lo menos, y la misma visión y la misma pasión para tratar de soñar como nosotros lo hacemos con nuestro país y el futuro del Perú. Renunciar a ello sería absolutamente injusto. Nosotros estamos muy bien en donde estamos, o en todo caso sería un acto absolutamente mesiánico y vanidoso y absurdo, porque en realidad no hemos sido preparados ni entrenados para ser políticos, ni tener un cargo político. Nosotros hemos sido preparados para ser cocineros. Y lo que estamos haciendo es estar a la altura de nuestro tiempo, ¿no? El rol del cocinero, como el rol de cualquier persona en América Latina, debe ser crear riqueza, debe crear oportunidades, ¿no? Y esto es lo que nos toca hacer. Vamos a ver la historia de Jordi Muñoz, el joven mexicano del que les hablé al principio del programa, el joven que vino a Estados Unidos sin trabajo, sin papeles, y mientras esperaba su residencia empezó a escribir en blogs sobre drones, sobre los aviones o helicópteros no tripulados. Y un día escribió en el blog de Chris Anderson, el director de la revista Wired, le dijo que él podía hacer uno de esos aviones de una forma mucho más barata, con una pieza de un Nintendo. Anderson lo escuchó. Bueno, al poco rato, Anderson renunció a su trabajo en su puestazo en esa revista Wired, creó una empresa de drones comerciales y lo nombró a Jordi Muñoz como su presidente. Jordi, desde California, gracias por estar con nosotros. Jordi, tú ahora eres el jefe tecnológico, el director tecnológico de 3D Robotics, la empresa que fundaste con Chris Anderson. ¿Cuánto han crecido desde que empecé a contar esa historia? Hola, ¿qué tal, señor André? ¿Cómo está? Pues hemos crecido bastante. Aquella época cuando platicamos creo que éramos como unos 50, 60 empleados. Ahorita ya somos más de 210 empleados y estamos en 4 ubicaciones, que es Berkeley, donde está mi socio Chris Anderson, San Diego, Tijuana, donde está la fábrica, y Austin, que es el área de marketing. Drones comerciales, o sea, cuando hablamos de drones pensamos en la cosa militar, los drones que están matando gente en el Medio Oriente, pero ustedes hacen drones comerciales. ¿Qué tipo de drones vamos a ver en los cielos de nuestras ciudades en los próximos 5 o 10 años? Los drones, ahorita, como usted lo comenta, no son militares para nada, y digamos que la palabra es un poquito amplia y es como decir automóvil, ¿no? Tiene bastantes aplicaciones. Bien puede ser un carro de un pasatiempo como un Ferrari para correr a alta velocidad, o bien un camión de carga. Lo mismo está pasando con los drones. Hay de distintas categorías, distintos tamaños, y cada uno puede resolver un problema en específico. Pero gracias a la tecnología y los avances que se ha dado, se ha podido abaratar el precio de sus drones, el cual nuevas personas les están dando usos únicos. En este caso tenemos agricultura, rescate, entrega de medicinas, por ejemplo, entrega de paquetes, innumerables cantidades de aplicaciones que vemos diariamente de personas allá afuera que tienen una visión distinta a la que en general pues, uno puede tener. ¿Cuánto tiempo falta, Jordi, para que uno pueda ordenar una pizza y la traiga un dron como los que ustedes producen? Yo digo que a más tardar en el 2020 ya vas a poder pedir una pizza por medio de una app y te va a llegar a donde estés ubicado. Jordi, nos quedan 30 segundos. Si tuvieras que sintetizar, ¿cuál fue el secreto de tu innovación? ¿Qué dirías? Yo creo que el secreto de triunfar es dedicarte a lo que realmente te gusta hacer, lo que adoras, tu pasión, y lo demás viene solo. Jordi Muñoz, muchísimas gracias. Ya vamos a tener la oportunidad de hablar en otro programa cuando tengamos más tiempo. Tenemos que ir a un corte, nos están pidiendo un corte, y cuando veamos mi conclusión, mi opinión sobre qué tienen en común todos estos grandes innovadores. Ya volvemos. TV y Novelas te regala 2 casas de telenovela en Acapulco, un coche del año, 10 motocicletas y 50 viajes dobles a la playa. Ganar es muy fácil. Compra tu revista TV y Novelas, registra tu cupón por teléfono o internet, guarda tu revista y gana. TV y Novelas, regala casa y coche de telenovela. En Elige estar bien contigo hablaremos de sexualidad y erotismo, conceptos como la fidelidad y la exclusividad,
cómo la calidad en tu vida sexual influye en tu salud. Soy Natalie Marcus, nutrióloga, y te invito a este espacio de salud integral, porque tu salud es cosa de todos los días. Elige estar bien contigo. Lunes, 8:30 de la noche, por Foro TV. Aquí disfrutas del mejor ambiente, el mejor servicio y te esperan los mejores premios. Main City, el mejor casino de México. Alimentos que han acompañado por siglos a los mexicanos. La historia de aquello que hay detrás de la cocina mexicana, rica en tradiciones, mitos y costumbres. Detrás de la cocina mexicana. Clio TV. El 12 de octubre de 1492, Colón descubrió América. 500 años después, otro evento marcará la historia. ¡Un 12 de octubre! Domingo 12 de octubre, México enfrenta a Panamá. Desde Querétaro, Canal 2, 3:30 de la tarde. Aquí está el Tri. Por Televisa Deportes. Ven, cumple tu sueño. Ven. ¡Ven! ¡Inscríbete! ¿Quieres ser parte del SEA? Ven, te esperamos. Los cambios en las estructuras políticas de México merecen ser vistas a través de una lente crítica y abierta. Por eso Ricardo Alemán entrevista a los aspirantes y analistas en torno a las rutas que conducen al poder. Cada semana tienes una cita en La Mudanza, sábado, 11 de la noche, Foro TV. Muy interesante, la revista para saber más de todo. En esta edición, los grandes avances que lograron las culturas prehispánicas, vida y destrucción. Descubre la misteriosa ciencia del fuego. Además, una mirada antropológica que revive a nuestros antepasados. Esto y mucho más en la nueva edición de Muy Interesante, la revista para saber más de todo. Cómprala ya. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de seguirnos en nuestro Twitter, @OppenheimerA, y en nuestro Facebook. Y también pueden ver allí algunos de nuestros últimos programas gratuitamente, ahí en nuestra página web oppenheimerpresenta.com. Bueno, mi opinión sobre los 3 innovadores latinoamericanos que les presentamos hoy. Son algunos de los que más me impresionaron de todos los que entrevisté para mi nuevo libro Crear o Morir, sobre cómo desarrollar, incentivar la innovación, la creatividad, tanto a nivel nacional como a nivel personal. Porque las historias de estos innovadores son fascinantes y sus logros también. Para mí, gente como ellos deberían ser ídolos en sus países, como lo son los futbolistas o los músicos de rock o los actores de teleteatro. ¿Por qué? Porque el futuro de nuestros países va a depender cada vez más de cuántos innovadores producimos. Mientras en el siglo pasado, en el siglo XX, los países avanzaban gracias al trabajo manual, en el siglo XXI los países van a avanzar gracias al trabajo mental. Porque un programa de computación como el que inventó este matemático guatemalteco, este joven Luis von Ahn, que está siendo usado por 180 millones de personas por día en todo el mundo, vale más que toneladas de petróleo, soja o de otras materias primas. Por eso, una empresa como Apple o como Google valen más que el Producto Bruto entero de muchos de nuestros países. Y por eso una aplicación como WhatsApp, ese programa de mensajitos en los celulares, se vendió hace poco en $19.000 millones, más que las exportaciones totales de muchos países latinoamericanos. Como lo digo en mi nuevo libro, estamos en la era de la innovación, donde los países y las personas que progresan son las que inventan y se reinventan. Muchas gracias y ojalá que estos y otros grandes innovadores latinoamericanos sean una inspiración para muchos otros. Hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de